Bienvenidos al canal HFY Tales. Recuerda darle a me gusta y suscribirte si te gusta la historia. Disfrútala y cuídate. El sol colgaba abajo en el cielo violeta, proyectando sombras alargadas sobre la superficie agrietada y yerma del planeta. Sus campos, antaño exuberantes, habían sucumbido al silencio invasor de la desesperación. Entre los restos de una civilización que floreció bajo las lunas gemelas, una figura solitaria vagaba. Kira se movía por la desolación. Su delicada figura estaba cubierta con fragmentos andrajosos de lo que una vez fue una magnífica túnica. Su piel luminosa, de un iridiscente tono cerúleo con patrones brillantes, ahora parecía opaca contra el telón de fondo de su devastada patria. Con cada paso, sus pies descalzos, callosos y magullados, dejaban tenues huellas en la tierra reseca, marcando su paso por una tierra que la había despojado de todo lo que una vez amó: su hogar, su familia, su propia identidad. Una vez vivió entre paisajes vibrantes y alegres celebraciones, llena de la calidez de la hermandad y la risa. Pero esa vida se había desmoronado como un cristal frágil ante la ruina. Un desastre natural, una ruptura catastrófica en la corteza de su mundo, había arrasado con lo familiar, con sus seres queridos, su hogar, su esperanza. Ahora, vagando entre la desolación, Kira sentía un vacío interior, un vacío corrosivo que se hacía eco de los vastos abismos que la rodeaban. Al caer la noche, las sombras se extendían como tinta por el paisaje, trayendo consigo un escalofrío que le calaba los huesos. Se ajustó los restos de su atuendo, un intento feudal de protegerse del frío que penetraba más profundamente que la piel. Sus ojos esmeraldas se llenaron de recuerdos inquietantes. Buscó en el horizonte una señal de vida, pero no la encontró. Solo se oía el susurro del viento, que hablaba en voz baja sobre sueños olvidados. Justo cuando la desesperación comenzaba a desgarrarla por dentro, un destello de movimiento captó su atención. La curiosidad encendió un destello de esperanza en su corazón. A su izquierda, recortada contra el sol poniente, divisó una figura, un ser alto que se movía con una gracia insólita. Los rayos del sol se reflejaban en la figura, brillando contra la suave tela que se ajustaba a sus contornos. La respiración de Kira se aceleró. Una combinación instintiva de miedo y asombro la invadió. Era la primera señal de vida que veía en meses. Mientras tanto, Liam, un explorador australiano, había viajado mucho más allá del conocimiento humano, atraído por relatos de mundos extraños y culturas exóticas. Había llegado a Adaf con la misión de descubrir qué vestigios quedaban tras la calamidad. Mientras navegaba por el árido paisaje, desenterró los artefactos de una civilización olvidada. Pero fue el susurro del viento lo que lo animó a avanzar cuando la vio por primera vez. Una belleza etérea con la tristeza grabada en el rostro. El suelo bajo sus pies pareció temblar. Su presencia despertó algo profundo en él, una mezcla de empatía y deseo doloroso. Sin embargo, había una tensión palpable en el aire, una fragilidad desesperada que amenazaba con romperse en cualquier momento. Dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza. Kira se estremeció. Sus ojos abiertos reflejaban una mezcla de miedo e incertidumbre. Liam se detuvo, con las manos alzadas en un gesto de paz mientras se acercaba lentamente a ella. «Hola», dijo en voz baja, con voz suave pero temblorosa. «No pretendo hacerte daño. No estoy aquí para hacerte daño». Los instintos de Kira le gritaban que se diera la vuelta y corriera. Su mente evocaba imágenes de la devastación que se había cobrado a su pueblo. No se podía confiar en humanos como los que habían llegado antes, trayendo caos y destrucción. Pero algo en su mirada, un destello de sinceridad, la mantuvo en su sitio. Mientras Liam siguió hablando, el carácter extranjero de sus palabras contrastó con la calidez de su tono, y su inquietud se desvaneció lentamente. Sacó con cuidado un pequeño trozo de comida de su bolso y se lo ofreció. «Pensé que tendrías hambre». Ver la fruta madura le trajo recuerdos de risas, de amigos, de comidas compartidas. El instinto de negarse chocó con la desesperada necesidad de sustento de su cuerpo. Tentativamente, extendió la mano, rozando la superficie lisa de la ofrenda con las yemas de los dedos. En ese delicado momento, surgió una conexión entre ellos. Un pacto silencioso se formó en medio de una neblina de incertidumbre. Al aceptar la fruta, Liam no pudo evitar sonreír, con una sensación de triunfo. Tal vez, solo tal vez, podrían salvar la brecha que separaba sus mundos. Pero a medida que el crepúsculo se convertía en noche, un entendimiento tácito se cernía entre ellos. Ambos eran almas perdidas, buscando no solo comida,
sino algo mucho más profundo, una oportunidad de esperanza, un destello de compañía en un universo desolado. La noche se hizo más profunda y las estrellas centellearon como diamantes distantes esparcidos por la vasta extensión del cielo de Adaf. Kira y Liam se acomodaron junto a una pequeña fogata que habían logrado encender con restos de maleza seca. Las llamas parpadeantes proyectaban un cálido resplandor iluminaba sus rostros y el mundo que los rodeaba. Por primera vez en meses, Kira sintió un destello de seguridad, una sensación desconocida pero bienvenida. Liam observó cómo Kira daba mordiscos vacilantes a la fruta que le había ofrecido antes. Cada bocado parecía reavivar la vida en su interior, un testimonio de su resiliencia. Se maravilló de cómo la gracia y la fuerza se mezclaban en el frágil ser sentado ante él. ¿Cómo es? Liam rompió el silencio, dominado por la curiosidad. ¿Tu hogar? Quiero decir. Kira hizo una pausa, con una mirada contemplativa en su rostro. ¿Cómo podía explicar la belleza de su tierra natal, ahora en ruinas? Era vibrante. Comenzó lentamente, su voz apenas un susurro. Los cielos danzaban en tonos azules y morados mientras las lunas gemelas salían, y nuestros jardines florecían con flores que cantaban con el viento. Celebramos la vida juntos. Lo era todo. Sus palabras transportaron a Liam a un lugar que solo podía imaginar. Podía percibir la calidez de su voz, y eso le hacía reflexionar. ¿Y ahora? Preguntó con dulzura, sin querer despertar dos recuerdos dolorosos. Todo se ha ido, respondió Kira con voz temblorosa. Luchar por sobrevivir es todo lo que queda. Cada día es una lucha. Sus ojos brillaban con lágrimas que contuvo valientemente. La calamidad se llevó mi hogar y a mucha de mi gente. Pensé que estaría perdida para siempre. A Liam le dolía el corazón ante su vulnerabilidad. Sintió una oleada de protección en su interior. No estás perdida ahora, la tranquilizó con dulzura. Al menos me tienes. Kira lo miró, invadida por la magnitud de sus palabras. Pero no sé si puedo confiar en los humanos. He visto demasiado dolor. Le sostuvo la mirada, con sinceridad emanando de él. Entiendo la desconfianza. Los humanos han hecho cosas terribles, pero no todos somos iguales. Kira, quiero ayudarte si me lo permites. Tras una pausa, Kira asintió levemente. Los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaban a resquebrajarse. Con cada instante que pasaba, la distancia entre ellos se reducía. Compartieron sus historias, las aventuras de Liam, su infancia en Australia y los sueños que tuvo antes de toda esta exploración. A medida que pasaban las horas, las risas resonaban en las rocas que los rodeaban, y el peso de sus cargas se sentía más ligero en la mutua compañía. Kira empezó a ver a Liam no como la encarnación de la destrucción, sino como un aliado, un compañero que podía ayudarla a recuperar su identidad. Al acercarse el amanecer, un repentino susurro interrumpió su vínculo. Los instintos de Kira se activaron y se puso rígida de inmediato, con el cuerpo tenso por la alarma. ¿Qué fue eso?, susurró, observando a su alrededor. Liam buscó su pequeña arma, con el corazón acelerado. «Quédate cerca de mí», le ordenó, con la adrenalina corriendo por sus venas. Observaron la oscuridad, mientras el fuego titilaba. Entonces, de detrás de un montículo cercano, emergió una criatura. Era pequeña y desaliñada, con ojos abiertos y colmillos desiguales que sobresalían de su boca. Kira jadeó levemente, y Liam instintivamente se puso frente a ella, listo para defenderse. La criatura olfateó el aire, claramente más interesada en carroñar que en provocar hostilidad. Tras un momento de vacilación, se lanzó hacia los restos de fruta que habían tirado junto al fuego, royendo con avidez lo que quedaba. Liam rió entre dientes, liberando la tensión de sus hombros. Parece que no somos los únicos que buscamos comida. Kira no pudo evitar reír también, y la sensación de peligro se desvaneció al instante. Parece que incluso las criaturas de Adad tienen sus dificultades. Al amanecer, tiñendo el horizonte de ondas naranjas y doradas, el vínculo entre ellos se consolidó. Liam se giró hacia Kira, con una renovada determinación grabada en su expresión. Necesitamos encontrar un lugar adecuado para ti, un lugar seguro donde puedas empezar a sanar. ¿Y tú?, preguntó Kira con preocupación en la voz. No puedo abandonarte ahora, respondió, con convicción en sus palabras. Además, creo que encontré mi propósito aquí. Juntos, podemos afrontar lo que venga. Ya no estás sola, Kira. Con una sonrisa vacilante en el rostro de Kira, se acercó un paso más a Liam. Ahora estaban unidos en espíritu. Dos almas distintas convergiendo en el vasto universo.
un humano y un extraterrestre, ambos en busca de esperanza. Al amanecer, teñiendo el paisaje de tonos dorados y esmeralda, Kira y Liam comenzaron su viaje por el accidentado terreno de Hadad. Con cada paso decidido que daban, la esperanza que había nacido entre ellos brillaba con fuerza, iluminando las sombras que habían envuelto sus pasados. Liam abrió el camino, sorteando con cuidado las grietas y los desniveles del terreno, mientras Kira lo seguía de cerca, con los sentidos alerta y agudizados. Habían hablado de sus, un cálido resplandor iluminaba sus rostros y el mundo que los rodeaba. Por primera vez en meses, Kira sintió un destello de seguridad, una sensación desconocida pero bienvenida. Liam observó cómo Kira daba mordiscos vacilantes a la fruta que le había ofrecido antes. Cada bocado parecía reavivar la vida en su interior, un testimonio de su resiliencia. Se maravilló de cómo la gracia y la fuerza se mezclaban en el frágil ser sentado ante él. ¿Cómo es? Liam rompió el silencio, dominado por la curiosidad. Tu hogar, quiero decir. Kira hizo una pausa, con una mirada contemplativa en su rostro. ¿Cómo podía explicar la belleza de su tierra natal, ahora en ruinas? Era vibrante. Comenzó lentamente, su voz apenas un susurro. Los cielos danzaban en tonos azules y morados mientras las lunas gemelas salían, y nuestros jardines florecían con flores que cantaban con el viento. Celebramos la vida juntos. Lo era todo. Sus palabras transportaron a Liam a un lugar que solo podía imaginar. Podía percibir la calidez de su voz, y eso le hacía reflexionar. ¿Y ahora? Preguntó con dulzura, sin querer despertar dos recuerdos dolorosos. Todo se ha ido, respondió Kira con voz temblorosa. Luchar por sobrevivir es todo lo que queda. Cada día es una lucha. Sus ojos brillaban con lágrimas que contuvo valientemente. La calamidad se llevó mi hogar y a mucha de mi gente. Pensé que estaría perdida para siempre. A Liam le dolía el corazón ante su vulnerabilidad. Sintió una oleada de protección en su interior. No estás perdida ahora, la tranquilizó con dulzura. Al menos me tienes. Kira lo miró, invadida por la magnitud de sus palabras. Pero no sé si puedo confiar en los humanos. He visto demasiado dolor. Le sostuvo la mirada, con sinceridad emanando de él. Entiendo la desconfianza. Los humanos han hecho cosas terribles, pero no todos somos iguales. Kira, quiero ayudarte si me lo permites. Tras una pausa, Kira sintió levemente. Los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaban a resquebrajarse. Con cada instante que pasaba, la distancia entre ellos se reducía. Compartieron sus historias, las aventuras de Liam, su infancia en Australia y los sueños que tuvo antes de toda esta exploración. A medida que pasaban las horas, las risas resonaban en las rocas que los rodeaban, y el peso de sus cargas se sentía más ligero en la mutua compañía. Kira empezó a ver a Liam no como la encarnación de la destrucción, sino como un aliado, un compañero que podía ayudarla a recuperar su identidad. Al acercarse el amanecer, un repentino susurro interrumpió su vínculo. Los instintos de Kira se activaron y se puso rígida de inmediato, con el cuerpo tenso por la alarma. ¿Qué fue eso?, susurró, observando a su alrededor. Liam buscó su pequeña arma, con el corazón acelerado. «Quédate cerca de mí», le ordenó, con la adrenalina corriendo por sus venas. Observaron la oscuridad, mientras el fuego titilaba. Entonces, de detrás de un montículo cercano, emergió una criatura. Era pequeña y desaliñada, con ojos abiertos y colmillos desiguales que sobresalían de su boca. Kira jadeó levemente, y Liam instintivamente se puso frente a ella, listo para defenderse. La criatura olfateó el aire, claramente más interesada en carroñar que en provocar hostilidad. Tras un momento de vacilación, se lanzó hacia los restos de fruta que habían tirado junto al fuego, royendo con avidez lo que quedaba. Liam rió entre dientes, liberando la tensión de sus hombros. Parece que no somos los únicos que buscamos comida. Kira no pudo evitar reír también, y la sensación de peligro se desvaneció al instante. Parece que incluso las criaturas de Hadad tienen sus dificultades. Al amanecer, tiñendo el horizonte de ondas naranjas y doradas, el vínculo entre ellos se consolidó. Liam se giró hacia Kira, con una renovada determinación grabada en su expresión. Necesitamos encontrar un lugar adecuado para ti, un lugar seguro donde puedas empezar a sanar. ¿Y tú?, preguntó Kira con preocupación en la voz. No puedo abandonarte ahora, respondió, con convicción en sus palabras. Además, creo que encontré mi propósito aquí. Juntos, podemos afrontar lo que venga. Ya no estás sola, Kira.
Con una sonrisa vacilante en el rostro de Kira, se acercó un paso más a Liam. Ahora estaban unidos en espíritu. Dos almas distintas convergiendo en el vasto universo. Un humano y un extraterrestre, ambos en busca de esperanza. Al amanecer, teñiendo el paisaje de tonos dorados y esmeralda, Kira y Liam comenzaron su viaje por el accidentado terreno de Hadad. Con cada paso decidido que daban, la esperanza que había nacido entre ellos brillaba con fuerza, iluminando las sombras que habían envuelto sus pasados. Liam abrió el camino, sorteando con cuidado las grietas y los desniveles del terreno, mientras Kira lo seguía de cerca, con los sentidos alerta y agudizados. Habían hablado de Sus. Kira sintió una oleada de miedo que la invadió, pero pronto fue seguida por una sensación de determinación. El terror a la soledad y la desesperación la habían moldeado durante demasiado tiempo. ¿Y si está herido? No podemos simplemente atacarlo, instó, luchando con la certeza de que la violencia podría causar más sufrimiento. Liam dudó, observando tanto a Kira como a la criatura. De acuerdo, pero debemos ser inteligentes con esto. No podemos dejar que nos vea como una amenaza o como una presa. En ese instante, Kira recordó la compasión que Liam le había mostrado cuando se conocieron, la comida que le había ofrecido y la paciencia que le había brindado. Armándose de valor, dio un paso adelante, adentrándose en territorio desconocido, no con agresividad, sino con gentileza. «Hola», la llamó Kira en voz baja, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. «No pasa nada. No queremos hacerte daño». Para su sorpresa, la criatura se detuvo, y su gruñido se desvaneció en un tono inquisitivo. Quizás percibió la sinceridad de Kira, la pureza de sus intenciones, que se reflejaba en su tono. Extendió la mano lentamente, con la palma abierta, tal como Ethan había hecho con ella. Liam se tensó a su lado, dispuesto a protegerla si era necesario, pero la determinación de Kira lo mantuvo a raya. «Por favor», instó, «no luchemos, no aumentemos el dolor». Tras un largo momento de vacilación, la criatura dudó, pero comenzó a acercarse. Sus ojos ya no eran feroces, sino cautelosos a medida que se acercaba. El corazón de Kira se llenó de compasión. Un puente se formaba entre dos criaturas de mundos diferentes, buscando consuelo en su mutuo sufrimiento. La criatura se acercó con cautela, olfateando el aire antes de fijar la mirada en la mano extendida de Kira. Su rumbo brilló bajo la luz tenue, revelando cicatrices y heridas que contaban una historia de supervivencia. El corazón de Kira se encogió al verlo, reconociendo el dolor reflejado en los ojos de esta criatura. Era muy parecido al suyo. «Tranquilo», lo animó suavemente, su voz como un bálsamo calmante en medio de la tensión. «Somos amigos, no enemigos». Liam permaneció vigilante, con la mano aún cerca de su arma, pero estaba fascinado por la increíble valentía de Kira al acercarse a lo desconocido y conectar allí donde el miedo podía afianzarse fácilmente. Esa era una fuerza que admiraba. Cuando la criatura finalmente se acercó, Kira se agachó, rozando su pelaje con los dedos. Dudó un instante antes de inclinarse ante su tacto, emitiendo un suave gemido. La confianza entre ellos comenzó a consolidarse. «Mira». Kira miró a Liam, con una sonrisa triunfante iluminando su rostro. Solo necesitaba amabilidad. «No todos son tan comprensivos», le recordó Liam con dulzura. «Pero tienes una forma única de ver el bien en los demás. Es un don». Kira no respondió. Estaba completamente concentrada en la criatura. «¿Cómo deberíamos llamarte?», preguntó, inclinando la cabeza como si esperara una respuesta. Una sensación de afecto le calentó el corazón al acercarse, sintiendo una conexión en el aire entre ellos. Para su sorpresa, la criatura emitió un suave ladrido, como respondiendo a su pregunta. Liam rió entre dientes, rompiendo la tensión. Parecía que ya estaba intentando presentarse. Ambos rieron y, por primera vez, el ambiente se relajó, aliviando la tensión que los había envuelto. Kira miró a Liam y luego a la criatura. La determinación brillaba en sus ojos. «Llamémoslo Pac». «¿Pac?» Liam arqueó una ceja y una sonrisa burlona se extendió por su rostro. «No pensé que fueras fan de Shakespeare». Kira se encogió de hombros, con una sonrisa juguetona en los labios. «Creo que le queda bien. Pac suena travieso y valiente, tal como parece». Con eso, dieron la bienvenida a Pac a su improbable trío. Juntos, comenzaron a rebuscar entre los restos del campamento. Revisaron las tiendas carbonizadas y las cajas rotas, descubriendo provisiones abandonadas en medio del caos.
Latas de conserva, bidones de agua e incluso algunas herramientas estaban esparcidas y casi intactas. ¡Qué suerte!, dijo Liam mientras cargaba provisiones en su mochila improvisada. Podríamos usarlas para nuestro viaje. Kira asintió, llena de entusiasmo. Quizás incluso podríamos ayudar a otros. Podría haber supervivientes ahí fuera. Mientras recogían provisiones, Puck permaneció cerca de Kira, aparentemente protegiendo su presencia. La compañía de la criatura alivió la carga del entorno, llenando el vacío dejado por la soledad de Kira. Con Puck a su lado, se convirtieron no solo en aliados, sino en familia. La conexión que Kira tanto anhelaba. Con las provisiones aseguradas y con el ánimo animado por la recién descubierta camaradería, se adentraron en el valle. Mientras caminaban, el paisaje se transformaba, colores vibrantes florecían a su alrededor, un tapiz de vida tras la devastación astrológica. La curiosidad los impulsó hacia adelante, con el susurro del viento guiándolos. Puck corría adelante, olfateando varias plantas, el júbilo de un descubrimiento evidente en su comportamiento. Kira se puso a caminar junto a Liam, compartiendo pensamientos sobre el futuro que podrían forjar juntos. ¿Y si encontráramos un lugar donde otros como yo pudiéramos encontrar refugio? Kira reflexionó, con los ojos llenos de esperanza. Podría ayudarles a aprender a sobrevivir, a reconstruir. Es una hermosa visión, respondió Liam, mirándola con admiración. Pero debemos estar preparados. Lo que sea que le haya pasado a este campamento podría volver a ocurrir. Tenemos que permanecer vigilantes. Mientras caminaban, la luz del sol comenzó a brillar, proyectando largas sombras sobre el terreno. La atmósfera cambió. Un cambio que recordaba a la inquietud pronto los envolvió. El aire se volvió denso y el comportamiento juguetón de Puck se desvaneció, reemplazado por una actitud alerta. «Hay algo ahí fuera», susurró Kira, presentiendo un peligro inminente. Liam apretó el arma con más fuerza, escudriñando el follaje a su alrededor. «No se acerquen», instó, adoptando una postura protectora. Pasaron unos instantes. La tensión se desvanecía a medida que el silencio se cernía sobre el valle. Entonces, unos crujidos rompieron la quietud, interrumpiendo la paz. De las profundidades de la maleza, emergieron figuras, siluetas sombrías, que se adentraban con cautela a la luz que se desvanecía. Eran humanoides con rasgos distintivos que los identificaban como miembros de una especie diferente. Pero fue el destello de un arma en sus manos lo que le provocó un escalofrío en la espalda a Kira. «Visitantes». Uno de ellos gritó, con la voz cargada de sospecha. «¿Qué quieren en nuestro territorio?». Kira intercambió una rápida mirada con Liam, con la ansiedad inundando sus sentidos. La hostilidad que emanaba de los recién llegados era tangible, y pudo sentir cómo la defensiva de Liam se intensificaba. «No queremos hacer daño», gritó Liam, con las manos levantadas en señal de calma. «Buscamos supervivientes heridos de un ataque a un campamento cercano». Al mencionar el campamento, las figuras se detuvieron, entrecerrando los ojos mientras evaluaban a Liam y Kira, manteniendo la distancia. «Demuéstralo», exigió uno de los desconocidos, dando un paso al frente. «Muéstranos que no eres una amenaza». El corazón de Kira se aceleró, sintiendo el peso del escrutinio oprimiéndola. Este era un momento crucial, y el miedo amenazaba con ahogar su determinación. En un acto de valentía, dio un paso al frente, con la determinación grabada en su rostro. «No estamos aquí para luchar», dijo con voz firme. «Sobrevivimos juntos a la devastación. Puedo ayudarte. Ayuda a tu gente. Quiero reconstruir lo que se ha perdido». La tensión flotaba en el aire. Kira contuvo la respiración mientras los desconocidos intercambiaban miradas, sopesando sus opciones. La verían como una aliada o una adversaria. Sin que ellos lo supieran, Puck dio un paso al frente, parándose junto a Kira con un gruñido bajo, una afirmación de su vínculo y lealtad. «Déjame ayudarte». La voz de Kira sonó clara, rompiendo el silencio. «Juntos podemos crear esperanza incluso en medio de la desesperación». La tensión en el claro era palpable mientras Kira se enfrentaba a los desconocidos, con el corazón latiéndole con fuerza. Las miradas desdeñosas y las posturas cansadas de los recién llegados dificultaban ver el camino a seguir. Liam estaba a su lado, lanzándoles una mirada evaluadora, y ella podía sentir su apoyo silencioso que la impulsaba a mantenerse fuerte. Uno de los desconocidos, una figura alta con una cicatriz irregular que le recorría la mejilla, se acercó, observándola con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «¿Cómo podemos confiar en ti, alienígena?», preguntó en voz baja y con un deje de aprensión.
Tu especie quemó nuestras aldeas. Hemos visto lo que hacen los humanos. Kira se quedó sin aliento ante la acusación y el dolor le punzó el corazón. Entiendo tu ira. Has perdido tanto, pero no soy como quienes te causaron dolor. Su voz temblaba de sinceridad, sus ojos suplicaban comprensión. Por favor, déjame demostrarte que estoy aquí para ayudarte. El desconocido permaneció impasible, con los brazos cruzados. La ayuda viene con pruebas. Si eres genuino, enfrentarás la prueba. ¿Prueba? Repitió Liam, con confusión y preocupación mezcladas en su tono. ¿Qué clase de prueba? Los ojos del desconocido se oscurecieron. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Tu amiga tendrá que completar tareas para demostrar que es digna de nuestra confianza. Solo entonces podrá ayudarnos a reconstruir. El corazón de Kira se encogió ante la perspectiva, la idea de enfrentar nuevos desafíos, amenazando con abrumarla. ¿Qué clase de tareas? Preguntó, su determinación vacilando por un momento bajo el escrutinio de sus ojos. Hazañas valientes. Luchando contra amenazas que acechan en las sombras, reuniendo recursos o enfrentándose a bestias que atormentan nuestro territorio. El hombre de la cicatriz expuso fríamente. Si no puede completarlas, no tendrá cabida entre nosotros. Liam percibió la incertidumbre de Kira. Su esperanza, antes vacilante, ahora aguardaba en la angustia de la duda. Dio un paso al frente, con la determinación ardiendo en su interior. No dejaré que se enfrente a esto sola. Sean cuales sean las tareas que nos propongas, las afrontaremos juntos. El hombre de la cicatriz miró a Liam con un destello de sorpresa en los ojos, pero asintió lentamente. Muy bien. Si ambos desean demostrar su valía, síganme. Nos esperaba la primera tarea. Dicho esto, el grupo condujo a Kira y Liam a lo más profundo de la espesura, con Pac saltando a su lado. Una presencia tranquilizadora en medio de la aprensión. El nuevo paisaje se desplegó ante ellos, denso de follaje y árboles imponentes, y cada curva revelaba restos de destrucción. Hablaba de conflictos y luchas pasadas, dejando sombras acechando en los rincones de la maleza. Al llegar a un claro, Kira vio el telón de fondo de imponentes acantilados. Los recuerdos de su hogar alimentaban una sensación de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, también había una aura imponente flotando en el aire. Los árboles se alzaban como antiguos centinelas, susurrando secretos e historias de dolor. Tu primera tarea es recuperar un artefacto de la guarida local, instruyó el hombre de la cicatriz, señalando hacia una cueva irregular que se abría ominosamente cerca. Está custodiado por una poderosa bestia que ha aterrorizado a nuestra gente. Trae lo que hay dentro y reconsideraremos tu afirmación de ayudar a nuestra aldea. A Kira se le encogió el estómago al pensar en entrar en la guarida de una bestia desconocida. ¿Y si fracasamos? Consiguió preguntar. El hombre simplemente se encogió de hombros. Tendremos que reconsiderar si eres digna de confianza, dijo, y su indiferencia le provocó escalofríos en la espalda. Liam se giró hacia ella, con una expresión conmovedora pero cálida. Lo solucionaremos. Kira, pase lo que pase, estamos juntos en esto. Respirando hondo, Kira asintió, sintiendo un destello de esperanza que volvía a gestarse en medio de la incertidumbre. Juntos, susurró, aunque la duda persistía en su corazón. Con la inquietud impregnando el aire, comenzaron a acercarse a la cueva. Cada paso resonaba con el peso de su tarea, las sombras se agrandaban, la oscuridad se cernía sobre los bordes de la vista, haciendo que el miedo corroyera la determinación de Kira. «Quédate cerca», instóle al llegar a la entrada de la cueva con voz firme. «Pase lo que pase, estoy aquí contigo». Kira apretó la mandíbula, con la determinación creciendo en su pecho. «Tenemos que recordar por qué hacemos esto», murmuró más para sí misma que para él. «No solo por nosotros, sino por otros que necesitan esperanza». A medida que se adentraban en la cueva, sonidos inquietantes se colaban en el silencio. Garras que se deslizaban, ruidos bajos y el eco de rugidos lejanos. El corazón de Kira se aceleró, cada latido acompasando el latido de su ansiedad. Apretó con más fuerza su arma improvisada, una herramienta rudimentaria pero fiable que habían fabricado con los restos del campamento. Más adentro de la cueva, finalmente llegaron a una cámara tenuemente iluminada, adornada con destellos de piedra y minerales. Su belleza se perdía en la opresiva oscuridad. Les tomó un momento acostumbrarse, pero lo que yacía al fondo de la cámara le provocó un escalofrío en la espalda. Una criatura enorme se agazapaba entre las sombras, una bestia nacida de la pesadilla.
Su cuerpo esbelto y sensual se erguía con músculos superiores. Una multitud de garras afiladas brillaban como ansiosas por entrar en acción. Sus ojos penetrantes se abrieron de golpe, estrechos y depredadores, mientras se posaban sobre Kira y Liam. El hambre se hacía evidente en sus profundidades. Kira inhaló profundamente, con la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Qué hacemos? Susurró frenéticamente, con la mente acelerada. Tenemos que distraerla mientras cogemos el artefacto, respondió Liam en voz baja y controlada. Escudriñó los alrededores en busca de algo útil. Asintiendo vacilante, Kira se disimuló mientras adentraban en la cámara. La bestia, interesada, resonaba con sus gruñidos. Liam le hizo un gesto para que la distrajera, y la determinación la invadió. «Oye», llamó, dando un paso calculado hacia adelante. La bestia la miró fijamente. El brillo de sus ojos la cautivó con una intensidad que le provocó escalofríos. «Aquí», se abalanzó, mostrando los dientes y preparándose para atacar. Kira lanzó un trozo de roca hacia el otro lado de la cueva. El sonido resonó de forma ominosa. Se estrelló contra las paredes de piedra, atrayendo la atención inmediata de la criatura. «Vamos», gritó Liam, corriendo hacia el artefacto. Un orbe brillante se alzaba sobre un pedestal en el centro de la cámara. Con un instinto rápido, Kira corrió hacia Liam, con el corazón acelerado al acercarse a su objetivo. La bestia rugió furiosa, volviéndose hacia ellos. Pero estaban cerca. Tan cerca. Liam gritó mientras agarraba el orbe. Su cálido resplandor se reflejaba en la oscuridad. Kira apenas tuvo tiempo de percibir su belleza cuando Liam les indicó que escaparan. La bestia cargó, arañando el suelo de la cueva con sus garras, cerrándoles el paso con un rugido estremecedor. Sin pensarlo, Kira se abalanzó sobre la criatura. El peso de la desesperación la impulsaba hacia adelante. «Liam, vete. Lo tengo todo bajo control». «No». La voz de Liam era tensa, llena de urgencia. «Nos vamos juntos. Tenemos que ayudar a los demás». La determinación de Kira estalló. La furia y el miedo se entrelazaron mientras se preparaba para enfrentarse a la criatura. No tenía intención de ceder. Con un poderoso salto, Liam agarró el brazo de Kira, tirándola hacia atrás mientras corrían para escapar. La bestia se abalanzó, pero avanzaron justo a tiempo, esquivando por los pelos las enormes garras que amenazaban sus vidas. Kira y Liam corrieron por los sinuosos túneles de la cueva, respirando a ráfagas, con la adrenalina corriendo por sus venas. Los ecos de los furiosos gruñidos de la bestia se desvanecieron tras ellos, reemplazados por sus propios latidos palpitantes que los impulsaban a seguir adelante. Sentían el calor de la furia de la criatura presionando sus espaldas, impulsándolos a través de la oscuridad. «Ya casi llegamos», gritó Liam, agarrando con más fuerza el orbe brillante a medida que se acercaban a la entrada de la cueva. En ese fugaz instante, casi pudieron saborear la libertad. Al salir al aire libre, la luz del sol los recibió como una vieja amiga, iluminando el camino, pero la amenaza no cedió. La criatura los siguió, la encarnación de sus peores miedos, abriéndose paso hacia la libertad. Liam gritó y, sin dudarlo, se desviaron en direcciones opuestas, esperando que los instintos de la criatura la impulsaran hacia uno de ellos. Kira corrió hacia la izquierda, con el corazón acelerado. Podía oír el eco de los gruñidos y sintió una ráfaga de viento rozándola mientras la bestia la perseguía con instinto primario. Pero no solo huía de la bestia. Corría hacia una oportunidad de sobrevivir, hacia la esperanza que había encendido en sí misma y en los demás. Miró hacia atrás y vio a Puck, que la seguía, ladrando desafiante a la criatura. La adrenalina la invadió, una feroz necesidad de proteger a su nueva familia. «Puck, vamos», la instó, con su voz atravesando el caos. La criatura volvió a centrar su atención en Kira, y ella se tragó el miedo, fijando la mirada en el orbe que tenía en las manos, el mismo objeto que representaba la esperanza, la fuerza y la resiliencia. «Aléjate de ella». La voz de Liam resonó a un lado, y en ese momento, Kira sintió un poder inquebrantable que la invadía. No permitiría que se ahogaran en la desesperación. Lucharía por su futuro y el de aquellos a quienes había llegado a cuidar. Juntos, Kira gritó, armándose de valor, convocando todas sus fuerzas. Lanzó el orbe brillante con todas sus fuerzas. Este se elevó por los aires, chocando contra el enorme pecho de la criatura con una fuerza explosiva. El orbe se encendió con una energía brillante, bañándolos en una luz radiante. La bestia se tambaleó hacia atrás, momentáneamente desorientada,
y Kira aprovechó la oportunidad. Ahora, Liam, sigue adelante. Corrieron por el claro, impulsados por la adrenalina mientras corrían más allá del alcance tanto de la criatura como del miedo mismo. La luz del sol se sintió como un cálido abrazo al salir triunfantes de la cueva, con Pa corriendo a su lado. Finalmente, sin aliento y consumidos por la euforia, se detuvieron para recuperar el aliento. Pero el corazón de Kira seguía latiendo con fuerza, no solo por el miedo, sino al darse cuenta de lo que habían logrado juntos. Habían enfrentado la incertidumbre, superado sus momentos más oscuros y salido fortalecidos. «¡Lo logramos!», exclamó Liam con voz entrecortada, con orgullo evidente al volverse hacia Kira. «Estuviste increíble ahí atrás». Kira sintió una oleada de calidez ante su cumplido. «Lo logramos juntos», respondió radiante. «No podría haberlo hecho sin ti». Pac se acurrucó contra la pierna de Kira, y un ladrido de alegría escapó de su boca mientras celebraba su victoria compartida. El vínculo forjado entre los tres era palpable, un hilo tejido de lucha y resiliencia. Pero justo cuando empezaban a sentirse seguros, los gruñidos de la bestia volvieron a sonar, distantes pero resonantes advertencias. Se giraron para ver a la criatura recuperándose en el claro. Sus ojos ahora brillaban con una feroz determinación. El hombre de la cicatriz y sus compañeros emergieron con los ojos abiertos, presenciando las consecuencias de la criatura y el resplandor de los orbes brillantes que iluminaban el paisaje. «¿Conseguiste escapar?», preguntó, con un tono de sorpresa. Kira dio un paso al frente, con el corazón acelerado por una valentía inesperada. «Recuperamos el artefacto que buscabas», declaró, alzando el orbe para que todos lo vieran. «Más importante aún, enfrentamos nuestros miedos y demostramos nuestras intenciones con acciones, no con palabras». El hombre de la cicatriz la observó gradualmente, reemplazando la sospecha por la contemplación, a notar su presencia y la firmeza de Liam a su lado. «Esto no es lo que esperaba. Trabajen juntos para vencer a la bestia. Quizás la prueba fue más bien una prueba para todos nosotros». Kira sintió un destello de esperanza a encenderse en su interior. «Podemos trabajar juntos, unidos. Mi gente puede que se haya ido, pero puedo ayudar a reconstruir tu aldea. Juntos, podemos sanar estas heridas y crear un nuevo futuro». El silencio se apoderó del aire. Mientras el hombre con cicatrices reflexionaba, la mirada de sus compañeros pasó de la incertidumbre a la aceptación. Al comprender que esta alienígena era más que una extraña en busca de refugio, representaba una oportunidad para el cambio. «Tu valentía es encomiable», admitió finalmente. «Eres bienvenido en nuestro territorio. Únete a nosotros y juntos podremos afrontar lo que venga a través de la unidad y la resiliencia». Estalló una ovación entre los aldeanos, y Kira sintió que el peso de la soledad se le quitaba de encima, reemplazado por la calidez de la aceptación y la comunidad. Habían forjado nuevos caminos entre las ruinas, un nuevo comienzo nacido de la lucha y el triunfo. Kira miró a Liam, y la comprensión de lo que habían logrado la invadió con una oleada de gratitud. «Gracias por estar a mi lado», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Nunca pensé que podría volver a confiar en nadie, pero tú me mostraste el camino». Liam sonrió, con el alivio inundando su expresión. «Nos encontramos cuando más lo necesitábamos. Reconstruyamos, Kira, juntos». Los dos permanecieron uno al lado del otro, con sus corazones entrelazados, su futuro extendiéndose ante ellos, como un horizonte aún por iluminar. Con Pac a su lado y la calidez de una nueva comunidad rodeándolos, Kira sintió que un propósito se encendía en su interior. Construirían una vida juntos, una vida llena de esperanza, resiliencia y amor, superando cualquier desafío que les aguardara en lo desconocido. Por primera vez en mucho tiempo, Kira, por fin se sintió en